Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha capturado la atención de muchísimos, especialmente de los fans que han seguido de cerca la vida y la carrera de dos de nuestros actores turcos favoritos. Antes de empezar, quiero agradecerles enormemente por estar aquí, por hacer de esta comunidad algo tan especial. Si todavía no lo han hecho, les invito de corazón a que pulsen ese botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras nuevas aventuras y descubrimientos. Hoy vamos a hablar de un tema que ha generado mucha curiosidad y, para ser honestos, también mucha preocupación. El título mismo ya nos da una pista: Hande Erçel, el gran amor de Kerem Bürsin en su enfermedad. Vamos a desgranar esta frase y entender qué hay detrás de ella, qué significa para la relación de Kerem Bürsin, y cómo Hande Erçel, a quien muchos consideran el gran amor del actor, ha jugado un papel en este capítulo de su vida, especialmente en un momento tan delicado como es una enfermedad. Sé que muchos de ustedes están ansiosos por saber más, así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas, porque este viaje por la vida personal y profesional de estas dos estrellas promete ser muy interesante. Para empezar, es fundamental contextualizar la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Recordemos que su conexión trascendió las pantallas. Ambos protagonizaron la exitosa serie Senkalkapm, y la química entre ellos era tan palpable, tan real, que los fans inmediatamente comenzaron a especular sobre una posible relación fuera de los sets de filmación. Y no se equivocaron. Con el tiempo su amor se hizo público, y se convirtieron en una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del entretenimiento turco e internacional. Su relación era vista como un cuento de hadas moderno, llena de momentos tiernos, viajes y publicaciones en redes sociales que derretían a sus seguidores. Había una autenticidad en su amor que conectaba profundamente con la audiencia. No eran solo actores que interpretaban un romance, parecían estar viviendo uno en la vida real, y eso, para un actor, es una de las cosas más valiosas. La forma en que se miraban, las palabras de admiración mutua, todo transmitía una sinceridad que muchos envidian. Ahora hablemos del tema central, en su enfermedad. Kerem Bürsin, como muchas personas en el mundo, ha enfrentado desafíos de salud. No hace mucho tiempo se conoció que el actor había sufrido un episodio de gripe muy fuerte, que lo mantuvo alejado de sus compromisos profesionales y lo llevó a tener que guardar reposo. Si bien no fue una enfermedad que pusiera en riesgo su vida de forma inmediata, sí fue un momento de vulnerabilidad para él, un recordatorio de que hasta las figuras públicas más fuertes también son susceptibles a los achaques de la salud. Y es en estos momentos cuando uno se siente más débil, cuando el apoyo de las personas que amamos se vuelve crucial. Es aquí donde entra en escena Hande Erçel. En los momentos difíciles, el amor verdadero tiende a brillar con más intensidad. Y para los seguidores de Kerem y Hande, la forma en que ella reaccionó ante su dolencia fue una confirmación más de la profundidad de su vínculo. Aunque no siempre vemos cada detalle de sus vidas privadas, las señales estuvieron ahí. A través de sus redes sociales y de los comentarios de personas cercanas, se pudo percibir el inmenso apoyo que Hande le brindó a Kerem durante su convalecencia. Se habló de visitas constantes, de cuidados especiales, de esa presencia tranquilizadora que solo el amor puede ofrecer. Piensen en ello, cuando uno está enfermo, lo último que quiere es sentirse solo. La compañía de alguien que te quiere, que se preocupa genuinamente por tu bienestar, puede hacer una diferencia abismal en el proceso de recuperación. Y para Hande, quien en ese momento era su pareja oficial, su rol de cuidadora y de apoyo emocional fue, sin duda, un acto de amor profundo. No se trata solo de estar presente físicamente, sino de esa energía positiva, de esa esperanza que se transmite, de hacer sentir a la otra persona que no está sola en su lucha. Las publicaciones de Hande, a menudo sutiles pero llenas de significado, sugerían que su mente estaba con Kerem, deseándole pronta recuperación. Y Kerem, a su vez, en sus escasos comentarios y en su mirada cuando aparecía públicamente, dejaba entrever la gratitud que sentía por tenerla a su lado. Esta situación nos invita a reflexionar sobre la importancia de la pareja en los momentos de fragilidad. Más allá de la fama, de las cámaras, de los proyectos de éxito, Kerem y Hande, como cualquier otra pareja, comparten experiencias humanas universales. Y la enfermedad es una de ellas. Ver cómo Hande se volcó en el cuidado de Kerem, cómo demostró su amor a través de acciones concretas en un momento de necesidad, fue inspirador para muchos. Nos recordó que el amor no es solo romance y momentos perfectos, sino también estará. Y hombro con hombro en los días grises. Además, esta etapa también pudo haber fortalecido aún más su relación.
Las adversidades, cuando se superan juntos, suelen cimentar los lazos. Haber atravesado juntos un episodio de enfermedad, con el apoyo mutuo y la comprensión, pudo haber profundizado su conexión, haciéndola más resiliente y sólida. Los fans, que siguen cada paso de su relación, notaron este apoyo y lo celebraron. Para ellos, ver a Ande cuidar de Kerem en su enfermedad no fue solo un acto de amor, sino una confirmación de que su relación era genuina y fuerte. Es importante recordar que, aunque son figuras públicas, también son personas. Tienen sus propias luchas, sus propias vulnerabilidades. Y la forma en que manejaron esta situación, especialmente la dedicación de Ande, habla mucho de su carácter y de la profundidad de sus sentimientos. No se trataba de un romance de película, era un amor real, puesto a prueba por la realidad de la vida. Y salieron adelante. Ahora, debemos ser claros. Si bien Kerem Bürsin se recuperó satisfactoriamente de su dolencia, este episodio sirvió como un recordatorio para muchos sobre la importancia de la salud y del apoyo que recibimos de nuestros seres queridos. Y en este contexto, Ande Erçel emergió como una figura clave, no solo como su pareja, sino como un pilar de fortaleza y amor incondicional. El término "el gran amor" que utilizamos en el título, no es una exageración para los fans, es una descripción de cómo la gente percibe su relación, y cómo estas acciones en momentos difíciles solo han solidificado esa percepción. La enfermedad, aunque siempre es un momento difícil, también puede ser un catalizador para revelar la verdadera naturaleza de las relaciones. En el caso de Kerem y Ande, la dedicación y el apoyo de Ande demostraron la profundidad de su amor y compromiso. No se trataba de apariciones públicas o de gestos superficiales, sino de un cuidado genuino y desinteresado. Y eso, en el mundo de la fama, es algo que resuena muy fuerte y que la gente valora enormemente. Además, es interesante observar cómo la prensa y los fans reaccionaron ante esta situación. Hubo un torrente de mensajes de apoyo para Kerem y, a la vez, un gran reconocimiento a la figura de Ande. Se destacaba su fortaleza, su compasión y su lealtad. Esto, sin duda, aumentó aún más su popularidad y la admiración que despertaban como pareja. Pensemos en la presión que estas celebridades viven día a día. Están constantemente bajo el escrutinio público, sus vidas privadas son de interés constante. Y tener que lidiar con una enfermedad en medio de todo eso, puede ser aún más desafiante. Pero ver cómo supieron manejarlo, cómo se apoyaron mutuamente, nos da una lección de resiliencia y de la fuerza que el amor puede proporcionar. La historia de Kerem Bürsin y Ande Erçel, y especialmente cómo ella se comportó durante su enfermedad, nos enseña que el amor verdadero se demuestra en los momentos de mayor necesidad. No se trata solo de compartir alegrías, sino también de estar presentes en los momentos de debilidad y vulnerabilidad. Y Ande, en este sentido, dio una cátedra de lo que significa ser un compañero leal y amoroso. La forma en que el título encapsula esta dinámica, Ande Erçel, el gran amor de Kerem Bürsin en su enfermedad, realmente describe la esencia de lo que sucedió. No se trata de especulaciones, sino de acciones y de la percepción pública de un amor que se ha fortalecido a través de las pruebas. Y es importante, mis amigos, que no olvidemos que detrás de las pantallas, detrás de los personajes que interpretan, hay seres humanos con emociones, con miedos, con dolencias, al igual que cualquiera de nosotros. Y el apoyo que se brindan en momentos así es un reflejo de esa humanidad compartida. Ahora, antes de ir cerrando este capítulo, quiero que reflexionemos juntos. ¿Qué opinan ustedes sobre la forma en que las parejas de celebridades manejan las situaciones difíciles? ¿Creen que la enfermedad fortalece las relaciones? Me encantaría leer sus pensamientos y experiencias en la sección de comentarios, porque sus perspectivas enriquecen enormemente nuestro canal. Así que, para resumir, hemos hablado de la profunda conexión entre Kerem Bürsin y Ande Erçel, que nació en las pantallas y floreció en la vida real. Hemos explorado cómo, ante la dolencia de Kerem, Ande demostró ser un apoyo incondicional, un verdadero pilar de amor y cuidado. Su dedicación durante su enfermedad no solo reafirmó su estatus como el gran amor del actor para muchos, sino que también nos recordó la importancia fundamental del apoyo mutuo en los momentos de fragilidad. Esta experiencia, lejos de debilitarlos, parece haber fortalecido aún más su vínculo, demostrando que el amor verdadero se prueba y se afianza en las adversidades. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en la vida y el amor de Kerem Bürsin y Ande Erçel. Ha sido un placer compartir esta historia con ustedes. Les agradezco de corazón por haberme acompañado hasta el final.
Si les ha gustado este vídeo, no olviden regalarme un enorme me gusta, que me motiva muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que admiran a estas dos estrellas o que simplemente disfrutan de historias de amor y resiliencia. Y si aún no se han suscrito a nuestro canal, ¿qué esperan? Únanse a nuestra comunidad, pulsen ese botón de suscripción y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas publicaciones. Nos vemos muy pronto con más historias fascinantes. Hasta la próxima, mis queridos.